Amados hermanos, en la fe preciosa de Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, mis amados hermanos. El tema de esta tarde está basado en una pregunta que algunas de las personas que también estudian la Biblia nos la hacen. Este es un tema muy amplio, pero hoy, hermanos, solamente voy a tocar dos escrituras. Y la pregunta que a veces las personas nos hacen, y que para ellos, bueno, no es una pregunta, es una afirmación, porque supuestamente ellos ya conocen la respuesta. Y esta pregunta o afirmación es: ¿acaso no dice la Escritura que Jesús es el mismo Padre? ¿Acaso no dice la Escritura que Jesús es el mismo Padre? Y amados hermanos, pareciera que pues no es muy difícil entender las Escrituras, mas sin embargo, sí es complicado para la mayoría de las personas, principalmente pues cuando no confiamos completamente en el Señor o el Espíritu Santo, que es el que guía a los hijos de Dios, o en aquellas escrituras que, como dijera el Señor Jesucristo en una ocasión, el que quisiere hacer la voluntad de mi Padre, conocerá. Solo aquel que tenga en su corazón hacer la voluntad del Padre, la promesa dice que a Él se le enseñará, a Él se le revelará, pues el mismo Dios también, a través de Jeremías, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Vamos entonces a tocar dos pasajes en esta tarde. El primero está en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a verlo, ustedes lo van a ver ahí también a través de un PowerPoint. San Juan capítulo 3, versículo 13. Este es uno de las escrituras que, hermanos, para muchas personas pues es un caballito de batalla, es un buen argumento, de aquí sacan un buen argumento. Es una escritura, dicen ellos, muy fuerte, porque es uno de los textos que comprueba que Jesús es el mismo Padre. ¿Y qué dice San Juan 3:13? Dice de esta manera, no voy a decir quién lo dijo, quién dice estas palabras allí en esa ocasión, pero dice así de esta manera: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí está. ¿En dónde estaba Jesucristo cuando se estaban diciendo estas palabras? Pues en la tierra. Pero ¿en dónde estaba también al mismo tiempo? Dicen: en el cielo. Así que aquellos pasajes, cuando se ve que Jesús se bautiza y escucha una voz, es el mismo Padre. ¿Y cómo se le llama? Hermanos, esta es una pregunta de sus servidoras y ustedes. ¿Cómo se le llama el que Dios, cuando decimos que Dios está en todas partes? Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Bueno, decimos que es uno de los atributos de Dios. Así que entonces las personas, hermanos, cuando leen este pasaje dicen: ahí está, Dios es omnipresente. Él estaba en la tierra y Él estaba en el cielo también. Así que Él se estaba bautizando como hombre y también estaba al mismo tiempo hablando. Porque aquí este texto, las últimas palabras, ¿qué es lo que dice una vez más? Las últimas palabras son en lo que quiero que nos enfoquemos. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Que está en el cielo.
Ha habido personas que a veces tratando de explicar este pasaje a otras personas dicen, bueno, es que ahí está hablando Juan el teólogo, el escritor. Y cuando él está hablando dice, pues ya pasó mucho tiempo, Jesús ya se había ido. Pero no, hermanos, vamos a ver la siguiente página, a ver si nuestros hermanos de la programación nos ponen allí la página número 2. ¿Sí se ve ahí? Que está con letras negras y letras rojas. Ok. Aquí yo la tomé de la Biblia de las Américas. Ustedes pueden usar, pueden ver otras traducciones. Y en estas otras traducciones, mis hermanos, cuando habla Jesús, le ponen en color rojo, letra color rojo. Y cuando no habla Jesús, le ponen en color negro. Allí, hermanos, por ejemplo, el verso 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo. Respondió Jesús y le dijo. Ahí está hablando primero el escritor y luego, o sea, Juan, y después las palabras de Jesús. En verdad te digo. ¿A quién le estaba hablando? A Nicodemo. Sí, Nicodemo, que fue de noche, el capítulo 3. Ok, entonces dice el versículo 10. Jesús respondió y le dijo, está en letra negra cuando habla Juan, ok, pero en letra roja dice, Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién estaba hablando entonces? Jesús. Jesús es el que estaba hablando. El detalle, hermanos, es que la traducción que usamos nosotros, la Reina Valera, así es como lo dice. En esa traducción se le añadieron unas últimas palabras cuando dice que está en el cielo. Cuando vamos, por ejemplo, a algunos interlineares, griego, español, la siguiente página, si lo pueden poner mis hermanos. Vamos a ver 3 interlineares, no les voy a decir el nombre. En este primer interlinear, ¿sí lo están viendo? Ok, dice, y nadie ha subido hacia adentro a él, cielo, sino el procedente de él, cielo, habiendo puesto planta de pie hacia abajo, el Hijo del Hombre. Hasta ahí termina. No dice que está en el cielo, sino solamente hasta el Hijo del Hombre. En el otro interlinear dice, y nadie ha subido hacia adentro a él, cielo, sino el fuera de él, cielo, habiendo bajado el Hijo del Hombre. Nos damos cuenta que en estos dos interlineares no está la siguiente frase, que está en el cielo. Y el tercer interlinear dice, y nadie, si le pone la otra página, y nadie ha subido hacia adentro a él, cielo, sino el procedente de él, cielo, habiendo puesto planta de pie hacia abajo, el Hijo del Hombre. De ahí entonces que algunas otras traducciones ya han hecho esta corrección. Ahí ustedes pueden ver la nueva versión de Nueva Biblia del Pueblo, o Dios habla hoy. Tres versiones. Dice la primera, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dice la versión Dios habla hoy, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y la tercera dice, nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. En estas traducciones, la mayoría de las traducciones ya vemos que están corregidas. Entonces, hermanos, el catolicismo, cuando añaden esta frase, es con ese propósito, para hacerle ver a la gente que Jesucristo, pues es el mismo Padre, ¿sí? De ahí entonces
pues viene el credo de la Trinidad, o la Santísima Trinidad también. Esta es una de las explicaciones, hermanos, de la manera como nosotros creemos, cómo interpretamos este pasaje, ¿ok? Así que San Juan 3:13, esas últimas palabras, que está en el cielo, no está. ¿Okay? Es algo que se le añadió con un propósito. Vamos a ver otro texto que se encuentra en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Con este pasaje pues vamos a quedarnos, que dice Primera Timoteo 3:16: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Este es otro pasaje que también las personas, hermanos, toman para decir que Jesús, o la Escritura enseña que Jesús es el mismo Padre. Porque aquí dice que Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne, y que Dios ha sido justificado con el Espíritu, y que Dios ha sido visto de los ángeles, y que Dios ha sido predicado a los gentiles, y que Dios ha sido creído en el mundo, y que Dios ha sido recibido en gloria. Y hermanos, hasta las últimas palabritas, si quitáramos ha sido recibido en gloria, si no estuviera esa, sí habría todavía mucha confusión, porque todas las anteriores podríamos aplicárselas de alguna manera al Padre. Podríamos decir, bueno, el profeta dijo que se le pondría por nombre Emmanuel al Hijo de Dios, que significa Dios con nosotros. Emmanuel, él en hebreo pues es Dios, ¿verdad? Con nosotros, Dios. Y diríamos que cuando Felipe le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta, por allá en San Juan capítulo, que es el 14, verso 8, 9, en adelante. Y Jesús, ¿qué le decía? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y podríamos irlos aplicando estas partes. El problema es cuando llegamos al último y dice, ha sido recibido en gloria. Bueno, pero Dios, ¿cuándo fue recibido en gloria? Ya vimos que San Juan 3:3, hermanos, pues esa última frase no está en el original. Entonces, las otras personas que sí lo aplican y no se lo quitan, dicen pues el mismo Padre, o sea, dejó de ser hombre y se fue arriba otra vez. Pero aquí dice que fue recibido en gloria. Y la única persona que fue recibida en gloria pues fue Jesucristo, el Hijo de Dios, después de su resurrección y su ascensión hacia la diestra del Padre. Cuando vamos al original, hermanos, hoy en día ya es muy fácil, ¿verdad?, irse a los escritos originales, diríamos, todo el mundo puede hacerlo y es mucho más fácil con la tecnología. A ver si ahí está un interlineal, ahí puse solamente 2 interlineales, griego-español, para que veamos qué es lo que dice, ya que en nuestra traducción dice y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios, le ponen en Dios, ha sido manifestado en carne. Y esa palabrita pues confunde mucho, ¿no? Ese título, Dios. Mientras que en el original dice, y indiscutiblemente grande está siendo el de él bien reverenciar misterio, quien fue hecho manifiesto en carne, fue declarado recto en espíritu, fue visto a mensajeros,
fue proclamado en naciones, fue creído en mundo, fue tomado hacia arriba en esplendor. Nos damos cuenta que en el original no dice Dios, no dice Deus, ¿verdad? No está esa palabrita, sino que está la palabra quién. Bueno, que es un pronombre. Quien fue hecho manifiesto. En el segundo interlinear dice lo mismo, y indiscutiblemente grande está siendo el de él, bien reverenciar, misterio. Quien fue hecho manifiesto en carne, fue declarado recto en espíritu, fue visto a mensajeros, fue proclamado en naciones, fue creído en mundo, fue tomado hacia arriba en esplendor. No dice, hermanos, no está esa palabrita Dios. Sin embargo, hermanos, algunos traductores, algunos eruditos, como a la traducción que usamos, pues le ponen el título de Dios. Y eso es lo que causa mucha confusión con las personas. Y entonces, pues, la manera como llegan muchos a interpretar es que es el mismo Dios, es el mismo Padre que ha sido visto por los hombres. Porque ya leyeron también San Juan 3:13. Vamos a ver en algunas otras traducciones, que es la última página, si nos la ponen por favor. Como no puedo traerme, diríamos, 5 libros aquí, solo le saqué copias. Dice la Biblia de las Américas, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo último, hermanos, cuando dice recibido arriba en gloria, un esplendor, como dice el original, es la frase que apunta mayormente a Jesucristo, que se está refiriendo, nos dice que está refiriendo al Hijo de Dios y no al Padre. Dice la Nueva Traducción Viviente, sin duda alguna el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Y dice la Biblia de Oro, y es ciertamente grande a todas luces el misterio de la piedad o amor divino en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal. Ha sido justificado por el Espíritu Santo, ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, elevado a la gloria. Y la palabrita en griego que se encuentra allí en donde se le puso Dios es Hos. No es ni Deus, es Hos, se pronuncia Hos. Y significa, dice, incluyendo el femenino G y el neutro jo, probablemente palabra primaria o tal vez forma del artículo del griego 3588, pronombre relativo. Es un pronombre relativo, a veces demostrativo. Y ahí están algunos pronombres: quién, cuál, qué, cuyo. Es un pronombre, dice, que puede hacer a veces relativo o demostrativo. Por eso es que ya en las traducciones ponen quién. Si ustedes pusieron atención en los 2 interlineares que leí, dicen quién se ha manifestado, no dice Dios, ¿verdad? En la Biblia de las Américas ponen Él fue manifestado en carne, pero la otra mayoría de los traductores ponen quién, así como está en el original, y la palabrita es Hos, se dice Hos en vez de Deus, ¿verdad? Que vendría siendo como deidad. Entonces, si leemos, hermanos, algunos cuantos pasajes, cuando dice Dios ha sido manifestado en carne, ahora si lo ponemos como ya está corregido, Jesucristo ha sido manifestado en carne. Al leer, por ejemplo, Romanos 8:3,
Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios, cuando dice Él se ha manifestado, o quien se ha manifestado en carne, que es el mismo Jesucristo, en San Juan en el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, dice, por ejemplo, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, refiriéndose a Jesucristo. Si volvemos a 1 Timoteo, cuando dice, quien se ha manifestado en carne, luego dice, ha sido justificado con el Espíritu. Si leemos Isaías 50, versículos 5 al 7, Isaías 50, dice de esta manera, capítulo 50, 5 y 7, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello, o sea, me jalaban. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Claro que, hermanos, estas palabras, en cierto sentido, pues están también dirigiéndose al Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que cuando dice en la primera epístola a Timoteo, ha sido justificado con el Espíritu. Luego dice, ha sido visto de los ángeles. Ha sido visto de los ángeles. Hay muchos pasajes en la Escritura en donde el Señor Jesucristo pues fue visto por los ángeles, ¿no? Fue aclamado por los ángeles desde su nacimiento, cuando él andaba, que el diablo pues quiso vencerlo, y luego el Señor Jesús lo vence y dice que venían ángeles y le servían. Cuando él también muere, dice que los ángeles son los que dan las buenas noticias de la resurrección a las mujeres. Ha sido visto de los ángeles. Luego dice, ha sido predicado a los gentiles. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos allá en Hechos 10:34, dice de esta manera, Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Cuando se le está predicando a Cornelio y a todos los que se habían reunido, gentiles, ha sido predicado a los gentiles. Y también dice, ha sido creído en el mundo, ha sido creído en el mundo. Al leer, por ejemplo, Hechos 14:27, dice de esta manera, Hechos capítulo 14, versículo 27, y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y por último, hermanos, vamos a leer, les invito a que leamos todos juntos lo que es Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2, cuando dice que ha sido recibido arriba en gloria. Les invito a que se pongan de pie, vamos a finalizar con este pasaje. Y estas son solamente dos escrituras. Claro que algunas otras escrituras ya se han tocado, algunos de nuestros hermanos ya han predicado de ellas, como de San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios. Hayamos visto estas dos escrituras nada más. Y vamos a leer el versículo 2 de Hebreos 12:2, donde con esta escritura pues también nos damos cuenta una vez más de que 1 Timoteo 3:16 hace alusión a Jesucristo y no al Padre. Leamos todos juntos y dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo,
sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Amén. Paz a vosotros, hermanos.